Bueno, consideremos el átomo de helio. Vamos a tener este hamiltoniano que tiene la parte cinética. Hay que considerar que tenemos dos electrones. Tenemos dos partes del potencial que tienen que ver con el hamiltoniano hidrogénico, o sea, como si tuviéramos las dos partes del átomo de hidrógeno, o sea, eh, una para cada electrón, ¿no? Y luego la repulsión entre ambos electrones viene dada por este término. Entonces, estamos ignorando la estructura fina y correcciones aún de grado menor. Entonces, consideramos, tenemos como el protón y los dos electrones. En realidad es un núcleo con dos protones, por eso tenemos 2e de carga. El problema sería cómo calcular la energía de ground state, que es menos 78.975 electron volt. Este es un valor experimental. La forma de llegar teóricamente no es fácil, digamos que no hay una solución exacta para eso, por lo menos considerando este potencial. Si no tomamos en cuenta esta parte del potencial, quedan dos potenciales hidrogénicos cuya solución son justamente la psi que solucionaba para el átomo de hidrógeno, pero una para R1 y otra para R2. Eso nos da de esta forma explícitamente. Y la energía es 8 por el E1 del átomo de hidrógeno, que es menos 109 electron volt. Por supuesto estamos hablando de las energías de Bohr. N igual a menos 13.6 sobre n cuadrado. Estos menos 109 electron volt están lejos del menos 78, pero es un principio. Podemos probar entonces utilizar el método variacional. Y podemos utilizar psi 0 como nuestra, digamos, función de testeo. Nosotros sabemos que es casi una autofunción de h si dejamos afuera la parte del potencial de repulsión, pero para esta parte ya sabemos que es 8E1 y por lo tanto el valor de expectación de h va a ser 8E1 más el valor de expectación de la parte de repulsión electrón-electrón, donde el valor de expectación de BEE hay que pensarlo entonces como una integral que va a considerar R1 y R2, voy a sacar las constantes afuera, E2 4pi epsilon 0, 8 pi a cubo al cuadrado, integral de e a la menos 4 R1 más R2 sobre A, sobre ahí, y módulo R1 R2 de diferencial R1 diferencial R2 en tres dimensiones. Entonces salió la constante al cuadrado, tenemos módulo al cuadrado que parece el 4 del psi 0, y luego tenemos la parte del potencial, el R1 menos R2, y además estas constantes que salieron afuera. Entonces, para hacer la integral, lo primero que tenemos que considerar es el denominador. R1 menos R2 módulo, podemos escribirlo de esta forma con la ley de los cosenos, considerando, si ponemos R1 en el eje, que vendría a ser como el eje Z, pero estamos en coordenadas esféricas. Tenemos el θ y el φ, y esta configuración nos permite utilizar la ley de los cosenos o el teorema de los cosenos, utilizando R1, R2 y el ángulo θ2. Con esto hacemos la integral en R2, dejamos R1 fijo y entonces vamos a tener la integral que solo depende de R2. Va a ser e a la menos 4R2 sobre A, R1 menos R2 diferencial R2 va a ser igual. Ahora lo mismo arriba, pero abajo ahora vamos a tener la raíz R1 cuadrado más R2 cuadrado menos R2, R1, R2 coseno de θ2, y luego, bueno, hay que tener el diferencial respectivo, R2 cuadrado seno de θ2, bueno, de R2 de θ2 de φ2. No hay dependencia de phi, así que la integral de phi no va a haber problema. Habrá que ver en θ, tenemos un seno y un coseno dentro de la raíz. Esta integral vamos a llamarla, para darle un nombre, I2.
La integral que tiene que ver con θ 2 es complicada, pero da un resultado que depende de la raíz de R1 y R2. Evaluado en pi y en 0, nos da de esta forma, y si lo escribimos ahora en términos de R1 más R2 y del módulo de R1 menos R2, nos queda una función que va a depender si R2 es mayor a R1 o R2 es menor a R1, 2 sobre R1 o 2 sobre R2. De esa forma, entonces, esta integral en función de θ2 nos da en función de R1 a R2, la de phi no molestaba porque no había nadie que dependía de phi, y entonces queda la integral que depende de R. Vamos a tener una parte que va de 0 a R1 y otra de, esto no es 0, esto es R1, de R1 a infinito. Ya teníamos un R2 cuadrado en la integral, pero en una de las integrales se va a cancelar una de ellas para que quede un R2, y en la otra va a quedar 2 sobre R1 que sale acá afuera. Resolviendo esas dos integrales, entonces nos queda ahí 2, que es pi a cubo 8R1, 1 menos 1 más 2R1A de a la menos 41 sobre A, esto multiplicado. Entonces esta es la parte de R2, que da un funcionamiento de R1 para hacer la otra integral. Hay que tomar ahora la integral en función de R1 con lo que nos dio solo con la parte de R2. Entonces el valor de expectación BE nos queda, ahora la misma constante, hay una constante que se va porque nos había dado un factor pi a cubo 8. Luego tenemos la integral respectivo a el e a la menos 4r2 sobre a, que es todo esto, y luego el e menos 4r1 sobre a que ya quedaba de antes, y los diferenciales correspondientes a el r1, el θ1 y el φ1. Entonces, la integral que tiene que ver con los ángulos no hay problema porque no hay dependencia de los ángulos. El único que importa es el dr. El dr queda de esta forma, multiplicando ambos términos por e a la menos 4r1a y también multiplicando por el r1. Nos queda de esta forma. Esta integral también se puede resolver y da exactamente 5a cuadrado sobre 128. Finalmente entonces BE va a quedar, cancelando todas las constantes que salían de, bueno, las integrales angulares, cancelando estas constantes, con estas nos va a quedar, por un lado podemos mantener el término e cuadrado 4pi epsilon 0, y luego va a quedar 5 cuartos a. Esto lo podemos escribir como menos 5 medios E1, que es igual a 34 electronvolt. Pero recordemos que el valor de expectación de H era el 8E1 más el BEE. Eso significa que el valor de expectación de H entonces es igual a los menos 109 electronvolt que venían del 8E1 y ahora más 34 electronvolt. Esto es igual a menos 75 electronvolt, que es una buena aproximación o una mejor aproximación en consideración a los 109. Está un poco lejos todavía del menos 79 electronvolt experimentales. Pero bueno, eso fue usando el método variacional para la psi 0, esta que habíamos considerado. En principio sin la necesidad de minimizar. Lo que se puede hacer entonces para mejorar eso es en aplicar otra función de test que no sea esta, que ignora de alguna forma la repulsión de los electrones. O sea, esta función sale de no tomar en cuenta el BEE, aunque después nosotros aplicamos el método variacional considerando el BEE, pero podríamos modificar la función de test de modo que pueda mejorar la aproximación. Vamos a suponer que la influencia de cada electrón en promedio representa una nube de carga negativa que parcialmente protege el núcleo, de modo que al otro electrón le llega una carga efectiva, digamos, Z, que es de alguna forma menor a 2. Matemáticamente nos armamos una función que tiene un parámetro variacional que puede minimizar a h, que va a ser el z. Esta función de onda va a ser el autoestado de un hamiltoniano sin perturbar, pero en vez de 2, donde teníamos 2 hay que poner un z, es decir, que h va a ser igual a menos h cuadrado 2m, la parte cinética queda exactamente igual. Luego tenemos la parte de los potenciales hidrogénicos, donde
hay que cambiar el 2 por un z. Y la parte de la repulsión de electrones también hay que hacer la modificación y poner z-2 R1, z-2 R2 más 1 sobre R1 menos R2. Entonces acá lo que modificamos, pusimos el z, quedó este término, pero hicimos que las cargas efectivas para cada uno sean z-2. Pero lo importante es que en el fondo esto es exactamente el mismo h. Uno puede sumar estos términos con estos, cancelar los z y volver al mismo h que teníamos antes. En el fondo es una reescritura, pero tenemos un parámetro z. Entonces, ¿qué ocurre con el valor de expectación de h? Bueno, para eso podemos ver que cuando vimos lo de átomo y teníamos el hamiltoniano para los átomos en función justamente del z, teníamos la parte, digamos, de la parte que tiene de los protones y la reposición de los electrones lo dejábamos afuera, o sea, no lo considerábamos, al igual que en helio, esta es la fórmula general para los z, y entonces obteníamos que las energías podían venir dadas por z cuadrado en. También lo podemos ver como que tenemos dos términos de el hidrógeno multiplicado por z, y que nuestra psi, como dijimos, es de la parte sin perturbar, que es esto que está acá. El psi es una autofunción, y entonces esa autofunción nos da 2 z cuadrado E1. En cuanto a los términos que tienen que ver con el z-2, cuando hagamos el valor de expectación, va a salir de, digamos, el producto interno, primero el e cuadrado 4pi epsilon 0, también va a salir el z-2, y vamos a tener el valor de expectación de 1 sobre r, uno para r1 y otro para r2, pero nuestra función depende, digamos, igualmente de R1 como de R2, entonces podemos decir que tenemos dos veces, vamos a escribirlo bien, dos veces ese término, y luego queda el término que ya sabemos, porque ya calculamos por lo menos para otra función de onda. Entonces, el valor de expectación de 1 sobre R es el valor de expectación que considerábamos para el ground state hidrogénico. Es una cuenta que uno puede hacer, el valor de expectación de 1 R1, R2 contra la función de onda. Yo directamente voy a poner el resultado, que es Z sobre A. En cuanto al valor de expectación de BEE, lo que habíamos obtenido nos sirve, simplemente hay que considerar que en la función de onda ahora tenemos un Z, o sea, vamos a tener estos términos, 5 sobre 4A, pero podemos considerar que en este caso el Z era igual a 2, teníamos 2 electrones. Ahora podemos pensar, bueno, en realidad 2 también referido a la carga, ¿no? Eh, Ahora vamos a multiplicar por z sobre 2, entonces el BE que teníamos anterior era igual a 5 sobre 4A y las constantes, pero ahora vamos a multiplicar por z sobre 2, entonces tenemos 5z8A y las constantes 4pi epsilon 0. Recordemos la modificación que hicimos a la función de onda. En vez del 2 tenemos un z y en vez de tener 8 tenemos z al cubo, que es 2 al cubo acá en el 8. Por eso estamos haciendo eso. Pero uno también podría hacer también la cuenta del valor de expectación con la función de onda nueva. Entonces del BE que obtuvimos lo podemos escribir en términos de 1, menos 5z sobre 4 por E1. Y uniendo entonces todas las partes obtenemos el valor de expectación del hamiltoniano de esta forma en función de E1. El primer término ya dependía de 1, el segundo lo podemos adaptar para que dependa de 1. El último también queda de esta forma, con distintos términos, menos 2z cuadrado más 27 cuartos z e1. Y entonces ahora minimiza esto en función de z. La derivada de z del valor de expectación de h, que va a ser igual a menos 4z más 27 cuartos e1, y esto tiene que ser igual a 0. Y entonces, si uno despeja, z va a dar igual a 27,16 avos, 1,69. Esto lo que está diciendo es que parcialmente un electrón le baja al otro electrón de 2 a 1,69 su carga, es la carga efectiva que le queda. Poniendo este valor en el h, nos queda que h es igual a menos 77,5 electron volt,
quedamos al 2% del -79 experimental utilizando el método variacional en este caso.